Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No era la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que todos los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Oremos. Padre, le damos muchas gracias por su palabra. Gracias porque hoy podemos tener acceso a ella, Señor. Ayúdenos a entenderla, Señor. Háblenos por medio de ella, Padre. Queremos entender su voluntad. Queremos entender su propósito para nuestras vidas, Señor, y vivirlo, Padre Santo. Muchas gracias. En Jesús, amén. Antes de ver estos versículos, quiero recordar un poco lo que hemos estado viendo en esta carta, en los libros de los Romanos. Pablo viene desarrollando una tesis. Pablo viene hablando acerca de la justificación por fe desde los primeros capítulos 1, 16, 17. Esa es su tesis. Y de ahí para adelante desarrolla todo un marco teórico él. Viene hablando del pecado, de la universalidad del pecado, no hay distinción. Todos pecaron, dice, y pasamos varios domingos hablando acerca de este tema, que incluso a veces se vuelve incómodo, porque es incómodo cuando nos enrostran y nos muestran que sí, la condición humana está perdida sin Cristo. Pero Él tiene que poner el fundamento para poder llegar a lo que hoy día empezamos o lo que comenzamos la semana pasada, que es la justificación por la fe. Tiene que marcar todo ese precedente para que podamos entender de que el hombre no es justificado por las obras. El hombre no es perdonado porque haga un mérito para merecer ese perdón, sino que el perdón que Dios otorga es mediante la fe y es gratuito. Y es por eso que Pablo desarrolla todo un esquema acá para poder expresar su tesis. Hay varias cosas que debemos entender que nos van a ir ayudando a alivianar un poco la carga del libro. Y es que Pablo le escribe a una audiencia tanto judía como gentiles, la iglesia en Roma, y por lo tanto debe esclarecer varios puntos. Y uno de esos puntos es que la pregunta que surge, ¿quién es el pueblo de Dios? Entonces, Pablo debe dejar clarito ahí esta diferencia que se estaba dando ahí en ese tiempo entre judíos y gentiles, y que la única ventaja que tenían los judíos, que lo vimos con nuestro pastor Alexis hace un par de domingos, que ellos fueron los que recibieron la palabra, era la única ventaja, pero ante Dios, tanto judíos como el pueblo judío y gentiles son iguales, no hay una diferencia. Y es eso lo que Pablo ha estado planteando durante estos capítulos que hemos estado viendo hasta llegar al 4, que aún aquí sigue plantando esa diferencia. Es que para el judío, en esencial, ellos se creían el pueblo de Dios, o sea, lo eran, fueron los depositarios de la Escritura, pero eran un pueblo muy hermético. Para poder llegar a ser parte del pueblo había que cumplir los rituales, según ellos. Entonces Pablo le dice, no, para ser pueblo de Dios, para ser hijo de Dios, no es necesario cumplir normas, leyes o vivir de cierta forma. En este caso, como vamos a ver acá, ocupa la circuncisión, que para el pueblo judío era la señal del pacto, que para el pueblo judío eso era cumplir la ley y algunas otras ordenanzas más. Pero para ellos llegar a ser parte del pueblo de Dios era cumplir esta serie de normas. Y Pablo dice, no es necesario. Y vamos a ver que en este pasaje, en esta porción que hemos leído, Pablo ocupa 3 ejemplos para poder graficar que no es necesario cumplir las leyes que ellos que tenían para poder ser parte del pueblo de Dios o para poder alcanzar esta justicia de Dios, esta justificación por parte de Dios. Pero tenemos que tener claro eso, hermanos, que la audiencia a la cual Pablo escribe, una audiencia judía,
compuesta y también gentiles. Y tiene que marcar estos precedentes para encerrarlo a todos en un mismo saco. No hay diferencia, por eso les dice, todos pecaron. No hay diferencia, no es porque ustedes sean judíos, tienen un privilegio delante del Señor. Están en la misma condición que los que no son judíos. Entonces, hoy día en la historia es lo mismo. Toda la humanidad está iguales condiciones. Toda la humanidad ha pecado, hemos pecado, y la gracia del Señor nos ha ido alcanzando. Ha ido alcanzando. Por lo tanto, podemos llegar a decir que todos necesitamos de esta gracia, todos necesitamos de Dios. Y es una de las cosas que vamos a ver al final, pero quería adelantar que es necesario también predicar de esa gracia, que la vamos a ir también resolviendo. Vamos leyendo entonces el pasaje para que vayamos comprendiendo la porción de esta semana. Dice los primeros 3 versículos, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Acá Pablo hace una introducción de uno de los personajes más emblemáticos del judaísmo, del pueblo judío, que es Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe para ellos. Y los contrasta, les pone una encrucijada. Pablo acá usa una especie de diatriba greco-romana. Entonces, hace preguntas y se responde. Hace preguntas, responde como un diálogo, o sea, se pone en los escenarios. Hace la pregunta y da posibles respuestas como que estuviera debatiendo con alguien, pero es la forma que él tenía de argumentar en esta porción y es la forma que hace que capte la atención para aquel entonces. Entonces le pone este personaje y le dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que es uno de los personajes emblemáticos en el cual Dios llama, vete de tu tierra, de tu parentela y de ti voy a hacer una gran nación. ¿Y Abraham qué hace? Creyó. Entonces, Pablo les pone en esta encrucijada. Los judíos decían que para ser pueblo de Dios o para alcanzar el favor de Dios había que cumplir las leyes. Pero acá les dice, hey, todavía no estaban las leyes. Entonces, ¿qué pues halló Abraham, nuestro padre según la carne? Le dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado antes de cumplir las obras de la ley. Eso le está diciendo. Pablo le está poniendo el gran patriarca, el personaje emblemático del pueblo de Israel, la figura del Medio Oriente al final, porque no solamente el padre de la fe de los judíos, sino que en otras culturas también lo reconocen como padre de Abraham. Entonces, bueno, Abraham, ¿qué pasó acá? Dios lo declara, dice que creyó en Dios y Dios lo justificó. Le fue contado por justicia, simplemente por creer. Entonces Pablo los contrasta a las personas de Roma y les dice, hey, no es necesario cumplir la obra de la ley para ser aceptados por Dios. Simplemente depositar tu fe en Dios y te es contado como justicia. Y es lo que le está contrastando acá. Y yo me imagino que para los oyentes de esa época tuvo que haber sido un golpe muy duro, porque para ellos cumplir las tradiciones era lo máximo, sobre todo eh, después de la época del Segundo Templo, cuando el pueblo vuelve de la dispersión, vuelve de la esclavitud y se establece nuevamente. Ahí crece una fe ferviente por el judaísmo, de sus tradiciones, respetar estas leyes, estas normas, en donde no solamente tomaron sus tradiciones, sino que le agregaron otras más y las cumplían al pie de la letra. Y para ellos tiene que haber sido fuerte este mensaje del apóstol Pablo, porque lo está contrastando toda su creencia, todo el esquema que ellos tenían, que era necesario cumplir ciertos rituales para poder ser parte del pueblo de Dios. Entonces, no, le dice, Abraham no hizo eso. Entonces, para ellos tuvo que haber sido muy fuerte. Y sobre todo para su etnocentrismo religioso, porque los judíos se creían el pueblo único de Dios, a tal extremo que ellos llegaron a ser exclusivos, o sea, Dios no se podía manifestar fuera de ellos. Entonces, es un golpe para el ego cuando te dicen no es necesario hacer todo esto.
sobre todo si llevas una vida entera sosteniendo tradiciones, si llevas una vida entera viviendo de tal forma y cuando en algún momento alguien viene, un simple mortal, y te dice, oye, no es necesario. No es necesario que hagas todos estos rituales, no es necesario que te vistas de tal forma, no es necesario hacer todo esto. El favor de Dios no se puede ganar. Vean el ejemplo de Abraham, les dice. O sea, tiene que haber sido un duro golpe y es un duro golpe para uno cuando enfrenta esta situación, sobre todo cuando vives una vida completa con esas tradiciones apegadas en tu interior. Es duro saber que no es necesario seguir todas estas normas para poder alcanzar el favor divino. Cantábamos de la gracia, sublime gracia que nos alcanzó. Y una gracia, como decía nuestro pastor Marcelo, que siempre cita este ejemplo del regalo, ¿cierto? Que cuando le dan a un niño un regalo sin merecerlo, o cuando le dan un premio a fin de año porque pasó de curso, y hace este contraste. Entonces, la gracia es algo inmerecido. Acá Pablo está citando Génesis 3:16, en donde dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El término contado tiene una carga contable, valga la redundancia, y se asemeja al término imputar. Entonces, a Abraham le fue imputada la justicia de Dios. Sé que el término imputado tiene una carga negativa, que uno lo escucha en la red, en la tele, ve que le imputaron tal cargo, pero acá no habla de un término legal, sino un término de contabilidad. O sea, le fue contado a su favor esta justicia. Eso fue lo que le estaba diciendo acá Pablo a los oyentes de la iglesia en Roma. Creyó Abraham a Dios y le fue contado a su favor por justicia, por el simple hecho de haber creído. Sigamos la lectura, versículo 4 y versículo 5 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Acá Pablo hace una distinción, lo que veníamos diciendo, de entre gracia y mérito. La obra implica una relación de deuda, no como regalo. Si uno hace una obra, espera una recompensa, ¿cierto? En este caso, a nosotros como creyentes no tenemos la recompensa porque hicimos algo, simplemente porque nos la dieron. Nos dieron la justicia de Dios, nos dieron su gracia. La justicia no se puede ganar, la justicia de Dios. La justicia la otorga por méritos de Cristo, no por nuestros méritos. Él cargó todas nuestras iniquidades. Él cumplió toda la ley por nosotros. Al ver que el hombre no podía cumplir la ley, Él la cumple por nosotros. Y nos demuestra con eso su amor. En el versículo acá 5, Pablo agrega un término muy escandaloso para el mundo antiguo. Dice, más al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío. Para nosotros a lo mejor podemos pasar rápido este texto y decir, bueno, el impío, algún pecador. Sí, pero el impío tiene una carga semántica más pesada para la época. Es alguien irreverente, alguien que ha deshonrado a Dios. Alguien que no solamente había deshonrado a Dios, sino que también era un idólatra. Eso era un impío para aquel entonces. Entonces, que te digan a ti que Dios justifica a aquel que le ha sido irreverente a Dios, es algo tremendo. O sea, que a veces no podemos comprender cómo Dios es capaz de alcanzar a alguien tan pecador, porque los demás son pecadores, nosotros no. ¿Cómo Dios puede alcanzar a alguien tan pecador? Y a veces incluso hasta nos molesta, ¿sí o no? Eh, pero sabe que la gracia del Señor es administrada por Él, no por nosotros. Por eso a veces decimos que la gracia del Señor es escandalosa, porque pretendemos nosotros tomar esto y querer controlarlo. Pero eso no depende de nosotros, es Dios quien la otorga y ejerce toda su soberanía en eso. Así que no podemos nosotros controlar eso en Dios. Él sabe cómo actúa. Versículo 6 al 8 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Acá Pablo está citando un salmo que es el Salmo 32, los primeros versículos, y introduce otra figura como ejemplo. La primera fue de Abraham, ¿cierto? El padre de la fe, y acá también David, el emblemático, el rey David, el gran rey David. Pero ¿saben qué? Cuando uno lee la historia de Abraham o la historia de David, a veces nosotros tendemos a idealizar los personajes, pero ellos fueron comunes y silvestres como nosotros. Ellos cometieron errores. Abraham, por ejemplo, eh, mintió. Cuando llegó a cierto lugar, dijo que su esposa era su hermana para que el rey no lo matara a él, sino poder librarse. El rey se involucra con la esposa. Entonces, eran personas comunes y corrientes, pero aún así la gracia del Señor fue capaz de alcanzarlo. Lo mismo el rey David, el gran rey David que trajo, bueno, mediante obviamente la guerra, trajo paz al imperio, el imperio creció, eh, pero también cometió errores. El caso de Betsabé, cuando vio a la mujer de Urías, la tomó para él. Entonces, no son hombres perfectos, no son hombres ideales, sino que son hombres con fallas igual que nosotros. Pero aún así, la gracia los alcanza y acá Pablo vuelve a incrustar este personaje en su argumento para demostrarle que el favor divino no se gana por medio de las obras, no se gana por medio de cumplir la ley o como va a decir más adelante, no se gana por circuncidarse, que recordemos que era lo que se hacía en aquel entonces como cultura. Pablo dice acá, bienaventurado, felices aquellos cuyas iniquidades, pecados, todo lo malo es perdonado, felices. ¿Y quién más podía decir eso que el rey David? Aquel que había cometido todas estas atrocidades. ¿Quién más puede decir? Saberse de que después de que falló, se arrepiente, Dios lo perdonó, feliz, se reconoce feliz, por eso dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, Pablo, para poder argumentar acerca de esta justificación por fe, introduce estos personajes para darle énfasis a su tesis, lo que él quiere demostrarle al pueblo ahí, a la iglesia en Roma. Abraham, un gran personaje, David, y nuevamente vuelve a citar en los versículos que le siguen del 9 al 12 el ejemplo de Abraham. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Sé que vienen varios términos de circuncisión que pueden a veces marear un poquito la lectura, pero cuando Dios llama a Abraham le está diciendo, ¿él era circunciso o incircunciso? Todavía no estaba aplicada la ley, entonces Dios lo llama antes y lo justifica. Y después de eso vino la ley como resultado del llamado del Señor. Y le agrega, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Nuevamente acá Pablo utiliza el ejemplo de Abraham, pero en esta ocasión ya no lo ve como alguien exclusivo del pueblo de Israel, del pueblo judío, porque para ello era el padre de la fe, sino que aquí extiende y le dice, no, pues si Abraham creyó, le fue contada por justicia, él es también padre de los que no son de la ley, los gentiles. Y expande un poco el universo acá que ellos tenían ahí un poco limitado o exclusivo. Entonces, como les digo, es tremendo la figura que ocupa acá el apóstol Pablo para poder reforzar este argumento, reforzar esta justificación de la cual nos quiere enseñar en esta carta en los primeros capítulos. Sé que han sido semanas en que a veces es fuerte
cuando te acusan de pecado y te acusan de la condición humana, pero llegando a entender eso, hermanos, podemos comprender esta justicia de Dios tan grande, podemos comprender lo que Dios hace. Esa es la introducción, ahora vengo yo al. Bueno, en resumen, lo que Pablo está argumentando acá, como ya habíamos mencionado, es la justificación solo por la fe y no por las obras. Aquí también se concentra en lo que es la universalidad de la justificación, no solamente para un pueblo determinado, sino que el alcance que ésta tiene es tremenda. No podemos medir el alcance y tampoco determinarlo nosotros. Simplemente el deber de cada creyente es predicar y vivir esta salvación, esta vida, esta gracia. Pero no podemos nosotros determinar eso. Entonces, el que Abraham o David haya sido justificado simplemente por gracia, rompe la idea de aquel entonces que era necesaria cumplir la ley, en este caso el ejemplo de la circuncisión, para poder alcanzar la salvación. Eso es conforme a cómo entendemos este pasaje, hermano, cómo entendemos, cómo vemos el desarrollo de la idea de Pablo con respecto a estos temas un poco teológicos. Pero quiero hablar de algunas conclusiones que logro obtener o algunas ideas, o como me diría mi profe, bien, esa fue la interpretación. ¿Y de qué te sirve? Me diría mi profesor. Entonces, quiero hablar alguna de esas. Y una de ellas es lo que ya habíamos mencionado al inicio, que es la gracia como fundamento de todo. La gracia del Señor, que es un regalo inmerecido. La gracia a nosotros nos ayuda a liberarnos de esta carga que es el pecado, esta carga que nosotros podemos cargar por culpa. No sé si alguno de ustedes ha sentido culpa alguna vez por algo, o no sé, después de cometer algún pecado, algún error, viene el cargo de conciencia. Recordemos que está la gracia, que nos libra de esa condición y nos ayuda a seguir adelante, poder restaurar el daño hecho, si lo hemos hecho. Pero la gracia, hermanos, es algo que viene a nuestras vidas, como ya bien se ha dicho, muchas veces gratuita, y que es algo que nos mantiene y nos sostiene en el tiempo. Entonces, entender la gracia como fundamento de todo, ¿ya? Eso es para nuestra vida, eh, entender eso, que es lo que nosotros nos sostiene, es lo que nosotros nos anima a seguir adelante, la gracia del Señor, que no es algo que pudiéramos comprar, sí fue pagado un alto precio por ella, pero el precio ni siquiera lo pagamos nosotros, Dios mismo paga el precio. Él decide, Él paga el precio. Al ver que ni siquiera eso podíamos hacer, ok, yo lo pago para demostrar mi amor por ustedes. Entonces, hermano, entendamos que la gracia es el concepto que nosotros debemos manejar, que es nuestro fundamento para todo. Por eso nosotros hoy día como iglesia nos llamamos Congregación Cristiana de la Gracia. ¿Ya? ¿Por qué menciono de esta manera? ¿Ya? Porque esto a nosotros nos va a llevar a ser creyentes que viven una fe, digámoslo así, que no suene muy engreído, auténtica, ¿ya? Una fe no ritualista, una fe no religiosa. No debemos depender de cómo uno viene vestido a la iglesia, porque cumple ciertos rituales, o porque no vino este domingo, no vino el miércoles. No, hermanos, no es necesario cumplir una serie de normas para poder obtener esta gracia. Entonces, comprendiendo la gracia del Señor, la obra tremenda del Señor, nos va a sacar un peso tremendo de encima, hermano. Por eso Pablo les pone acá a los romanos, no es necesaria la circuncisión, no es necesaria cumplir la ley. Vean el ejemplo de Abraham. Dios lo justificó antes de todo eso. Entonces, ¿por qué ustedes quieren agregarle cosas a la ley? ¿Por qué quieren agregarle cosas a Dios? No necesitamos hacer todo eso para alcanzar el favor divino. Es más, Él conoce nuestros corazones, conoce nuestra realidad, nuestras debilidades, fortalezas. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer todo eso para poder alcanzar su favor? Entonces, entendiendo la gracia, hermanos, nos va a llevar a vivir una fe más auténtica, una fe verdadera, no ritualista, no religiosa. No tenemos que hacer nada para que Dios nos acepte, no tenemos que cumplir un estándar de cristiano, simplemente Dios nos pide creer. Y es más,
La fe nos la da Él. O sea, Dios nos ha dado todo, hermanos. Nos ha dado todo. Hasta la fe para que creamos en Él. Entonces, entendamos eso, hermano, comprendamos. Y eso nos va a ayudar hoy día a nosotros a tener una vida más humilde, comprendiendo primero nuestra condición, como lo expuso Pablo en todos los capítulos anteriores, comprendiendo la gracia, que no hicimos nada para ganarla, ni la fe pusimos porque la fe la dio Dios. Comprendiendo eso nos va a hacer vivir una vida más humilde, no criticando a los demás, viviendo la gracia como les decía, no esperando que el resto mirándolo diciendo, chuta, ¿viste cómo vino vestido hoy día? Oh, se puso aro. Hermanos, la gracia del Señor nos alcanzó primero a nosotros y eso debemos vivir. Y vivir la gracia no se trata de vivir apuntando con el dedo a los demás, sino primero entendiendo nuestra condición y luego poder expandirla a los demás. Esto nos va a ayudar a animar a los creyentes a vivir esta gracia. Esto nos va a ayudar, hermanos, a abrir el Evangelio a las demás personas sin hacer acepción de personas. Los judíos tenían ese problema y hasta el día de hoy lo tienen. Si no cumples una serie de rituales, no eres parte del pueblo de Dios. Para ser parte del pueblo de Dios, según ellos, tienes que cumplir cierto estándar. Hermanos, el Evangelio es para todos. No podemos dejar afuera a nadie. Nadie, sin exclusión, hermanos. Y ni siquiera porque piensa distinto a nosotros, porque a veces nos duele que alguien piense distinto a nosotros. Y créanme que para los romanos o para la iglesia en Roma, en este caso, judíos, gentiles, tiene que haber sido un duro golpe a su ego, un duro golpe a sus tradiciones. Y hoy día es un duro golpe a nuestras creencias, a nuestra vida religiosa. Es un duro golpe que nos desarma, hermanos, que no necesitas tener un estándar para ser aceptado por Dios, sino que es Dios quien otorga la gracia y la justicia. Y todas las demás cosas vienen por añadidura después. ¿Por qué nosotros pretender que alguien cambie? Porque a veces nos esforzamos, esperamos que si alguien llegue al Señor, que si alguien llega a la iglesia cumpla todo nuestro estándar, y queremos que cambie, que deje su vieja vida, entre comillas, que deje todo eso. ¿Por qué si Dios no lo ha hecho, nosotros se lo exigimos a los demás? Por eso, hermanos, es tan importante el tema de la gracia. Es tan importante que comprendamos nuestra condición. Y por eso, cuando hemos visto toda esta argumentación hacia atrás, este argumento teórico que Pablo plantea, les dice, hey, si todos son pecadores, ¿por qué ponerte a mirar la vida del otro si eres tan o más pecador que él? Pero aún así la gracia del Señor te ha alcanzado. Aún así puedes decir, bienaventurado soy, feliz, porque el Señor hoy día no nos imputa pecado, no nos inculpa, no nos carga ese pecado, porque alguien ya lo cargó por nosotros. Y ese fue Cristo. Ese fue Cristo. Y ese es el mensaje que hoy día nosotros predicamos, hermano. La centralidad de la vida en Cristo. Y eso nos va a ayudar, hermano, créame, enormemente a dejar una serie de religiosidad atrás, una serie de rituales, nos va a dejar una serie atrás de tradiciones y empezar a vivir a Cristo en nuestras vidas. Cristo lo cambia todo, hermanos. Siempre, siempre en la vida Dios ha sido como Cristo. Él es la imagen viva de Dios. En algún momento, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, el pueblo se hizo una idea errada de Dios. Dibujó un Dios, el cual había que cumplir normas, tradiciones, un Dios de juicio, de condenación. Y en Cristo veo otras cosas. En Cristo veo que incluso hay que amar a los enemigos. En Cristo veo misericordia, en Cristo veo perdón. En Cristo veo la imagen real de Dios y no la que se hizo el pueblo. Por eso Pablo plantea todo este argumento. Pablo fue una persona que tuvo un encuentro personal con Cristo, cercano, toda su vida cambió, todas sus tradiciones, sus ideas, sus conceptos, y eso fue lo que le tocó transmitir al mundo antiguo.
Entonces, hermanos, hoy día nos toca a nosotros poder llevar este evangelio, nos toca a nosotros poder llevar esta expresión de vida a las demás personas. Nos toca llevar la gracia, la justicia de Dios, la obra de Cristo, que es lo esencial, hermanos. No solamente quedarnos con lo teórico que hemos estado viendo, sino que esto debemos llevarlo a un plano práctico. ¿De qué me sirve? Como en la pregunta que me hace mi profe cuando uno le explica un pasaje, ok, pero ¿de qué te sirve? Vívelo ahora, hermanos, vivan a Cristo, vivan la gracia, vivan la justicia. Y recuerden, no es necesario cumplir una serie de normas, de reglas, de rituales para poder alcanzar el favor divino. El favor de Dios ya lo dio. La gracia de Dios ya lo dio. No como una teología que hay, que la gracia de Dios está en cierta época determinada y que la gracia de Dios se va a acabar algún día y viene el juicio. No como esa teología que enseña, siempre ha habido gracia, desde el Edén, desde la creación del hombre hasta cuando el hombre ya no exista y veamos otra, no sé, otro plano de... Siempre ha habido gracia y siempre la habrá, hermano. Recuerden ahí en el huerto del Edén, después que el hombre peca acá y se da cuenta de que está desnudo, ¿qué hace Dios? Le pone ropa, lo viste. Y es más, le da una promesa de redención. Pero siempre ha habido gracia, siempre la hubo y siempre la habrá. La gracia del Señor ha vivido con nosotros. Y la podemos atestiguar en este relato, en la vida de Abraham, en la vida de David, y hoy día nosotros la podemos atestiguar en nuestras vidas, hermanos. Recordemos eso siempre, que la gracia del Señor nos sostiene, la vida de Cristo es la que nosotros necesitamos vivir. Le invito a ponerse en pie, hermanos.